Nunca pensé que volvería a este lugar, después de tantos años, después de tantas noches sin dormir, después de convencerme a mí mismo de que todo había sido producto de mi imaginación infantil. Aquí estoy otra vez, parado frente al mismo bosque que se tragó a mi tía Marisol hace 22 años. Pero déjenme empezar desde el principio, porque esta historia necesita ser contada completa, necesita ser entendida en toda su oscuridad, en todo su terror. Yo tenía 11 años cuando todo comenzó. Era el verano de 2002, y como cada año, mi familia había decidido pasar las vacaciones en el rancho de mis abuelos en Michoacán. El rancho estaba ubicado en las afueras de un pueblito llamado Angangueo, muy cerca de donde cada año llegan las mariposas monarca. Era un lugar hermoso, rodeado de montañas cubiertas de pinos y oyameles, donde el aire olía a tierra mojada y resina. Pero había algo más en ese lugar, algo que siempre me había inquietado incluso cuando era niño. El bosque que rodeaba el rancho tenía una presencia, una sensación de estar siendo observado constantemente. Mi tía Marisol era la hermana menor de mi mamá. Tenía 28 años, y acababa de terminar su maestría en antropología. Era hermosa, con ese tipo de belleza natural que no necesita maquillaje, con su cabello negro y largo que le llegaba hasta la cintura, y esos ojos verdes que había heredado de mi abuela. Pero más que su belleza física, lo que más recuerdo de ella era su espíritu aventurero, su curiosidad insaciable por lo desconocido. Siempre estaba preguntando, siempre estaba explorando, siempre estaba buscando respuestas a preguntas que nadie más se hacía. Ese verano, tía Marisol había llegado al rancho con un propósito específico. Estaba investigando para su tesis doctoral sobre las leyendas purépechas de la región. Pasaba horas entrevistando a los ancianos del pueblo, grabando sus historias, tomando notas en sus libretas llenas de su letra apretada y perfecta. Yo la seguía a todas partes como un cachorro, fascinado por sus historias, por la manera en que podía hacer que las leyendas más antiguas sonaran como si hubieran sucedido ayer. Fue don Jacinto, el hombre más viejo del pueblo, quien le habló por primera vez sobre la sombra del bosque. Yo estaba ahí ese día, sentado en una silla desvencijada en el portal de la casa de don Jacinto, comiendo un mango con chile mientras mi tía hacía su entrevista. Recuerdo cómo cambió la expresión del anciano cuando mi tía mencionó que estaba interesada en las historias sobre el bosque cercano al rancho. «Ese bosque no es como los demás, niña», dijo don Jacinto, y había algo en su voz que hizo que se me erizara la piel. Ahí vive algo que no debería existir. Los antiguos le llamaban Yohuali-Ecatl, el viento nocturno, pero nosotros simplemente le decimos la sombra. Mi tía se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Qué es exactamente la sombra, don Jacinto?» El viejo guardó silencio por un largo momento, mirando hacia las montañas a través de su ventana. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Dicen que es lo que queda de alguien que se perdió entre los mundos, alguien que no está vivo ni muerto, atrapado en el limbo entre nuestra realidad y el Mictlán. Toma la forma de una sombra humana, pero más alta, más delgada, como estirada. Y cuando encuentra a alguien solo en el bosque, especialmente si esa persona tiene un corazón inquieto o un alma buscadora, la llama». «¿La llama cómo?», pregunté yo, sin poder contenerme. Mi tía me lanzó una mirada de advertencia por interrumpir, pero don Jacinto sonrió tristemente. «Primero ves la sombra entre los árboles. No la ves directamente, siempre es con el rabillo del ojo. Se mueve rápido, demasiado rápido para ser natural. Luego empiezas a escuchar tu nombre. No con una voz normal, sino como si alguien estuviera susurrando directamente en tu oído, aunque no haya nadie cerca. Y si le respondes, si volteas a buscarla, si le prestas atención, ya estás perdido». «¿Qué le pasa a la gente que responde?», preguntó mi tía escribiendo furiosamente en su libreta. Don Jacinto se persignó lentamente. «Se adentran en el bosque. Caminan y caminan, siguiendo esa sombra que siempre está un poco más adelante, siempre justo fuera de la vista, y nunca regresan. O si regresan». Se detuvo, y vi que sus manos temblaban ligeramente. «Si regresan, ya no son los mismos. Han visto algo allá adentro, algo que les rompe por dentro». Recuerdo que esa noche, de vuelta en el rancho, mi tía estaba emocionada.
Hablaba sin parar durante la cena sobre la conexión entre esta leyenda y las creencias prehispánicas sobre los mundos paralelos, sobre cómo cada cultura tenía sus propias versiones de entidades que habitaban los umbrales entre realidades. Mi abuelo, un hombre pragmático que nunca había creído en esas cosas, meneaba la cabeza con diversión. Mi abuela, sin embargo, no parecía tan despreocupada. «Marisol, mi amor», dijo mi abuela esa noche, su voz cargada de preocupación, «ten cuidado con esas investigaciones. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz». Mi tía sonrió y besó la mejilla de mi abuela. «Son solo historias, mamá. Leyendas fascinantes, pero solo historias». Ojalá hubiera tenido razón. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. Mi tía continuó con sus entrevistas. Yo pasaba las mañanas ayudando a mi abuelo con las vacas y las tardes explorando el rancho con mis primos. Pero empecé a notar que mi tía pasaba cada vez más tiempo mirando hacia el bosque. A veces la encontraba parada en el límite donde terminaba el terreno del rancho y comenzaban los árboles, simplemente observando, como si estuviera esperando algo. Una tarde, quizás una semana después de nuestra visita a don Jacinto, la encontré dibujando en su libreta. Me acerqué con curiosidad y vi que había llenado varias páginas con bocetos de una figura alta y delgada, sin rasgos definidos, solo una silueta oscura y estirada. «¿Qué es eso, tía?», le pregunté. Ella pareció sobresaltarse, como si no se hubiera dado cuenta de mi presencia. Cerró la libreta rápidamente y sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Nada importante, cariño. Solo garabatos». Pero yo había visto suficiente. Había algo perturbador en esos dibujos, en la manera obsesiva en que los había repetido una y otra vez, cada uno ligeramente diferente, como si estuviera tratando de capturar algo que se le escapaba. Esa noche escuché voces en la sala. Eran mis padres y mis abuelos, hablando en susurros preocupados. Me levanté de mi cama y me asomé por la puerta de mi cuarto, tratando de escuchar. «Está cambiando», decía mi mamá. «No es solo que esté obsesionada con su investigación, es algo más. No duerme bien, apenas come, y esta tarde la encontré hablando sola en el jardín. Son el estrés de la tesis», respondió mi papá, siempre el escéptico. «Todos pasamos por eso en el posgrado». No, la voz de mi abuela era firme. «Yo también lo he notado. Es como si algo la estuviera llamando. He visto esa mirada antes, en mi hermana hace muchos años, justo antes de que...» «Mamá, por favor», interrumpió mi abuelo. «No empieces con esas historias viejas». Pero mi abuela continuó, ignorándolo. Mi hermana también estaba fascinada con el bosque. Y una noche simplemente se fue. La encontramos 3 días después vagando por el pueblo sin recordar nada. Nunca volvió a ser la misma. Se pasó el resto de su vida dibujando sombras en las paredes, susurrando sobre algo que la había llamado. El silencio que siguió era denso, pesado. Luego escuché a mi mamá decir: «Mañana hablo con ella. Le voy a sugerir que regrese a la ciudad, que termine su investigación en la biblioteca». Pero mañana sería demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que hacía que cada sombra pareciera moverse, que cada crujido de la casa sonara como pasos. Cerca de la medianoche, escuché que mi puerta se abría lentamente. Era mi tía Marisol. «¿Tía?», susurré, pero ella no respondió. Simplemente atravesó mi cuarto como una sonámbula, caminando hacia la ventana que daba al bosque. A la luz de la luna pude ver su rostro, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si estuviera mirando algo muy lejano, y estaba sonriendo, pero no era una sonrisa normal. Era la sonrisa de alguien que está viendo algo maravilloso y terrible al mismo tiempo. «Tía Marisol», dije más fuerte, saliendo de mi cama. «¿Qué pasa?». Ella giró para mirarme, pero fue como si no me viera realmente. Cuando habló, su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Me está llamando. Puedo escucharlo. Es tan hermoso, sobrino. Finalmente voy a entender. Finalmente voy a ver». «¿Ver qué?». «Tía, me estás asustando». Pero ella ya se había volteado y estaba abriendo la ventana. Sin pensarlo, corrí hacia ella y la tomé del brazo. «Tía, no, mamá, papá». Mi grito despertó a toda la casa. En cuestión de segundos mis padres y mis abuelos entraron corriendo a mi cuarto.
Mi papá sujetó a mi tía mientras mi mamá cerraba la ventana. Mi tía Marisol comenzó a luchar, algo que nunca había hecho, gritando que tenía que ir, que la estaban esperando, que finalmente iba a saber la verdad. Tuvieron que darle un té con hierbas que preparó mi abuela, algo que la hizo caer en un sueño profundo. La pusieron en su cama y mi abuelo se quedó vigilando su puerta toda la noche. Yo no pude volver a dormir. Me quedé en mi ventana, mirando hacia el bosque, y juro que vi algo entre los árboles. Una sombra, más alta que cualquier persona, moviéndose entre los troncos de los pinos. Y aunque sé que era imposible, tuve la sensación de que me estaba mirando directamente. A la mañana siguiente, mi tía despertó sin recordar nada de lo que había pasado. Parecía ella misma otra vez, confundida y avergonzada por su comportamiento. Mis padres decidieron que era mejor que todos regresáramos a la ciudad de inmediato. Empacamos nuestras cosas mientras mi tía protestaba, insistiendo en que estaba bien, que solo había sido una pesadilla. Pero cuando estábamos cargando las últimas maletas en el coche, mi tía dijo que había olvidado algo en su cuarto. Subió corriendo las escaleras antes de que nadie pudiera detenerla. Esperamos 5 minutos, luego 10. Mi mamá empezaba a preocuparse cuando escuchamos el grito de mi abuela desde la casa. La ventana del cuarto de mi tía estaba abierta. La habitación estaba vacía, y en el alféizar de la ventana, escrito con lo que parecía ser ceniza o tierra, había un mensaje en su perfecta letra. Finalmente entiendo. No me busquen. Lo que siguió fueron días de pesadilla. La policía organizó grupos de búsqueda. Cientos de personas peinaron el bosque durante semanas. Usaron perros, helicópteros, hasta trajeron equipos de búsqueda y rescate de la Ciudad de México. Pero el bosque no reveló sus secretos. No encontraron ni un rastro de mi tía Marisol. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Don Jacinto, cuando se enteró de la desaparición, solo meneó la cabeza tristemente. La sombra se la llevó, dijo. Una vez que respondes a su llamado, ya no hay regreso. Los meses se convirtieron en años. Mi familia nunca se recuperó realmente. Mi abuela se fue apagando lentamente, consumida por la culpa y el dolor. Murió 3 años después, y todos sabíamos que había muerto de corazón roto. Mi mamá cayó en una depresión profunda, y yo me convertí en alguien obsesionado con encontrar respuestas. Pasé mi adolescencia y mis 20s investigando casos similares. Descubrí que la desaparición de mi tía no era única. A lo largo de los años, docenas de personas habían desaparecido en ese bosque y en otros similares de la región. Todos compartían características comunes. Eran personas curiosas, buscadoras, a menudo académicos o investigadores. Todos habían mostrado los mismos síntomas antes de desaparecer: insomnio, obsesión con el bosque, reportes de escuchar su nombre siendo llamado, visiones de sombras entre los árboles. Me volví antropólogo, como mi tía. Dediqué mi vida a estudiar estas leyendas, estos fenómenos, y cuanto más investigaba, más convencido estaba de que había algo real detrás de las historias. Algo antiguo, algo que había existido en estos bosques mucho antes de que llegaran los españoles, mucho antes incluso de los purépechas, algo que se alimentaba de la curiosidad humana, del deseo de conocimiento. Pero la vida continúa, incluso con preguntas sin respuesta. Me casé, tuve hijos, construí una carrera, guardé mi investigación en cajas en el sótano y traté de olvidar. Casi lo logré. Hasta hace 3 semanas. Estaba en una conferencia en Morelia cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era el hijo de don Jacinto, quien había heredado la casa de su padre después de su muerte. Me dijo que mientras limpiaba el sótano, había encontrado una caja con el nombre de mi tía escrito en ella. Dentro había una grabadora vieja, de esas de casete, con una cinta etiquetada: para mi sobrino, por si acaso. Conduje 3 horas hasta ese pueblo, mi corazón latiendo descontroladamente todo el camino. El hijo de don Jacinto me entregó la caja sin hacer preguntas, aunque vi en sus ojos que sabía exactamente qué contenía y por qué era importante. Esa noche, en mi hotel, puse la cinta en una grabadora que había tenido que comprar específicamente para esto. La voz de mi tía Marisol llenó la habitación, y fue como si los últimos 22 años se evaporaran. Sonaba exactamente como la recordaba. Sobrino,
Comenzaba la grabación, y pude escuchar el temblor en su voz. Si estás escuchando esto, significa que no logré resistir. Significa que la sombra me llamó y yo respondí. Necesito que entiendas algo. Esto no es tu culpa ni culpa de nadie. Esto es algo que tiene que pasar. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que descubrí en mis investigaciones que nunca le conté a nadie porque sonaban demasiado locas. Hubo una pausa, y escuché lo que sonaba como páginas siendo pasadas. La sombra no es malévola en el sentido tradicional. No es un demonio o un espíritu vengativo. Es más como un guardián, un centinela de algo que existe en ese bosque, algo que los antiguos conocían pero que se ha olvidado. Don Jacinto me habló de los textos antiguos que mencionan un lugar llamado Tlalocan Oscuro, una versión sombría del paraíso terrenal de Tlaloc. Supuestamente existe en un plano paralelo, accesible solo a través de ciertos lugares sagrados. Mi tía tomó un respiro tembloroso antes de continuar. El bosque cerca del rancho es uno de esos lugares. Es un umbral, un punto donde nuestro mundo se toca con ese otro lugar. Y la sombra es el guardián de ese umbral. No llama a cualquiera, solo a aquellos que tienen la capacidad de ver más allá, de percibir lo que existe entre los mundos. Y una vez que te reconoce, una vez que te marca, es solo cuestión de tiempo. Hubo otro silencio largo, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. He estado viendo la sombra durante semanas. Al principio era solo con el rabillo del ojo, como don Jacinto describió, pero cada día se vuelve más clara, más sólida, y he estado escuchando mi nombre. Es la voz más hermosa que he escuchado jamás, como si toda la sabiduría del universo estuviera llamándome. Sé que debería resistir, sé que debería irme de aquí, pero una parte de mí quiere saber, quiere ver lo que hay del otro lado. La voz de mi tía se quebró. Perdóname, sobrino. Sé que esto va a lastimar a la familia. Sé que mamá nunca se recuperará, pero tengo que saber. Toda mi vida he estado buscando respuestas, buscando entender los misterios del mundo. Y ahora que finalmente tengo la oportunidad de ver algo que nadie más ha visto, de entender algo que nadie más entiende, no puedo resistirlo. Hubo una pausa, y luego, si alguna vez te sientes llamado, si alguna vez ves la sombra o escuchas tu nombre en el bosque, no respondas. Por favor, sobrino, aprende de mi error. Algunas puertas no deben abrirse. Algún conocimiento no debe buscarse. Te amo. Cuida de mamá por mí. La grabación terminó con un clic, dejándome sentado en la oscuridad de mi cuarto de hotel, llorando por primera vez en años. Pero junto con el dolor vino algo más, una determinación férrea. Mi tía había ido buscando respuestas, y aunque ella nunca regresó, yo iba a encontrar lo que le había pasado. Pasé los siguientes días haciendo preparativos. Reuní equipo, cámaras, grabadoras, dispositivos GPS, baterías extra, provisiones. Le dije a mi esposa que tenía que hacer trabajo de campo para un proyecto de investigación. No le mencioné dónde exactamente ni por qué. No podía arriesgar que tratara de detenerme. Y ahora aquí estoy, 22 años después, parado en el mismo lugar donde mi tía desapareció. He instalado un campamento en el rancho de mis abuelos, que ahora pertenece a mi tío. He traído todo mi equipo, he revisado mi plan docenas de veces, y esta noche, cuando caiga la oscuridad, voy a entrar en ese bosque. Pero antes de hacerlo, necesito contar lo que pasó hoy, porque si algo sale mal, si yo tampoco regreso, alguien necesita saber. Esta mañana desperté temprano y decidí explorar el perímetro del bosque a la luz del día, tratando de encontrar cualquier cosa inusual, cualquier pista que pudiera ayudarme. El bosque se veía hermoso en la luz de la mañana, con los rayos del sol filtrándose entre los pinos, haciendo que la neblina brillara como polvo de oro. Pájaros cantaban en las ramas, y podía escuchar el murmullo de un arroyo cercano. Era difícil imaginar que este lugar hermoso escondiera algo tan oscuro. Caminé durante horas, marcando árboles con cinta fluorescente para no perderme, tomando notas, fotografiando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. No encontré nada extraordinario hasta cerca del mediodía, cuando tropecé con algo que hizo que mi sangre se helara. Era un claro pequeño, perfectamente circular, donde no crecía nada. La tierra estaba compactada y oscura,
casi negra, como si hubiera sido quemada hace mucho tiempo. Y en el centro del claro había algo que al principio pensé que era un montón de rocas. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no eran rocas. Eran pertenencias personales. Docenas de ellas, quizás cientos, todas cuidadosamente apiladas. Mochilas, carteras, teléfonos celulares, cámaras, relojes, joyas, ropa, todas cubiertas de musgo y deterioradas por el tiempo, pero claramente objetos que habían pertenecido a personas. Y en el centro de la pila, brillando débilmente bajo una capa de tierra, vi algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. Era la pulsera de plata de mi tía Marisol, la que mi abuela le había regalado cuando se graduó de la universidad. La reconocí inmediatamente porque tenía grabadas sus iniciales, MRS. Con manos temblorosas, me arrodillé y la recogí. Estaba fría, tan fría que me quemó la piel como hielo, y en el momento en que la toqué escuché algo. Mi nombre. Era apenas un susurro, tan suave que pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché otra vez, más claro esta vez. Mi nombre, pronunciado con una voz que no era exactamente una voz, sino más bien como el recuerdo de una voz, como un eco de algo que alguna vez existió. Me puse de pie de un salto, mi corazón golpeando contra mis costillas. Miré alrededor del claro, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. Solo los árboles, moviéndose suavemente con la brisa. Excepto que me di cuenta de algo. La brisa había cesado. El bosque estaba completamente silencioso. Los pájaros habían dejado de cantar. El arroyo había dejado de murmurar. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Y entonces la vi. Al principio era solo una mancha oscura entre los árboles, tan sutil que pensé que era solo una sombra normal. Pero luego se movió, deslizándose de un árbol a otro con una fluidez que no era natural, y seguía creciendo, haciéndose más alta, más definida. Ya no era solo una mancha oscura. Ahora podía ver su forma, vagamente humanoide pero estirada y distorsionada, como si alguien hubiera tomado una silueta humana y la hubiera jalado hacia arriba como Taffy. No tenía cara, no tenía características definidas, era simplemente una ausencia de luz en forma de persona, y estaba mirándome. Sé que no tenía ojos, pero podía sentir su mirada sobre mí, intensa y penetrante, como si pudiera ver directamente a través de mí, leyendo cada pensamiento, cada miedo, cada deseo. Mi nombre sonó otra vez, pero esta vez no venía del bosque. Venía de todas partes y de ninguna parte, resonando dentro de mi propia cabeza. Y había algo en esa voz, algo que tiraba de mí, que me hacía querer caminar hacia ella. Era como si todas las preguntas que había tenido en mi vida, todas las búsquedas que había emprendido, todas las respuestas que había anhelado, estuvieran justo ahí, esperándome. Solo tenía que dar un paso. Solo uno. Mi pie se movió por sí solo, comenzando a caminar hacia la sombra. Pero entonces recordé la voz de mi tía en la grabación. No respondas. Por favor, aprende de mi error. Con un esfuerzo de voluntad que no sabía que poseía, forcé mi pie a detenerse. Cerré los ojos con fuerza y comencé a retroceder, paso a paso, sin mirar hacia la sombra. Cada célula de mi cuerpo gritaba para que me detuviera, para que volteara, para que caminara hacia adelante. Pero seguí retrocediendo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la sensación se desvaneció. El bosque volvió a la vida. Los pájaros comenzaron a cantar. La brisa reanudó su susurro a través de las hojas. Y cuando finalmente me atreví a abrir los ojos y mirar hacia atrás, la sombra había desaparecido. Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí a través del bosque como si el diablo mismo me persiguiera, tropezando con raíces, raspándome con ramas, hasta que finalmente salí del bosque y llegué al rancho. Me encerré en la casa, jadeando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho, y ahí es cuando me di cuenta de que todavía tenía la pulsera de mi tía apretada en mi mano. Eso fue hace 6 horas. Desde entonces he estado aquí sentado, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quiere empacar todo y regresar a casa, olvidar esto, vivir el resto de mi vida sin saber qué le pasó realmente a mi tía. Pero otra parte de mí, la parte que me llevó aquí en primer lugar, sabe que no puedo hacer eso.
No después de llegar tan lejos. No después de ver lo que vi. Porque aquí está la cosa. Ahora entiendo por qué mi tía no pudo resistirse. En ese breve momento, cuando escuché mi nombre, cuando sentí el tirón de la sombra, también sentí algo más. Una promesa. Un vislumbre de conocimiento tan profundo, tan fundamental, que haría que todo lo demás en mi vida pareciera insignificante. Era como si pudiera ver todas las respuestas a todas las preguntas que la humanidad se ha hecho alguna vez, todas esperándome justo al otro lado de ese umbral. Y esa es la trampa, ¿verdad? No es que la sombra sea malvada, es que ofrece exactamente lo que las personas como mi tía y como yo deseamos más que nada: entendimiento, conocimiento, verdad. ¿Y cómo puede alguien como nosotros resistirse a eso? El sol está comenzando a ponerse ahora. En unas horas será completamente de noche. Y sé que cuando oscurezca voy a escuchar mi nombre otra vez. La sombra me ha marcado, igual que marcó a mi tía. Y tengo que tomar una decisión. Podría empacar e irme ahora, mientras todavía hay luz. Podría correr y nunca mirar atrás. Podría vivir el resto de mi vida preguntándome qué habría encontrado si hubiera sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente curioso, lo suficientemente tonto, como para averiguarlo. O podría quedarme. Podría enfrentar a la sombra de nuevo. Y esta vez, en lugar de correr, podría seguirla. Sé lo que mi tía diría. Sé lo que mi familia diría. Sé lo que cualquier persona racional diría. Pero también sé que he pasado 22 años de mi vida buscando respuestas. 22 años viviendo con un agujero en mi corazón del tamaño de mi tía Marisol. Y ahora tengo la oportunidad de finalmente entender, de finalmente saber. He dejado todas mis notas, todas mis grabaciones, todos mis hallazgos en una caja en el rancho. Si no regreso, alguien las encontrará eventualmente. He escrito cartas para mi esposa y mis hijos, explicando todo lo que puedo explicar. He hecho todo lo que puedo para prepararme. Espera, escucho algo. Es mi nombre. Otra vez. Más claro que antes. Más insistente. Y cuando miro por la ventana puedo verla. La sombra está parada justo en el límite del bosque, exactamente donde estaba mi tía esa última noche. Y es como si estuviera esperándome, como si supiera que eventualmente vendría. La luz está fallando rápidamente ahora. Tengo que tomar mi decisión. Puedo sentir el tirón, más fuerte con cada segundo que pasa. Es casi físico, como si hubiera un cordón invisible atado alrededor de mi pecho, jalándome hacia el bosque. Y aquí está la verdad que finalmente puedo admitir. Creo que siempre supe que terminaría aquí. Desde esa noche cuando tenía 11 años y vi a mi tía tratando de salir por la ventana, una parte de mí supo que algún día también escucharía el llamado, que algún día también tendría que elegir entre la seguridad y la ignorancia, o el peligro y el conocimiento. Mi tía eligió el conocimiento, y creo que yo voy a hacer lo mismo, no porque sea valiente, no porque piense que voy a regresar, sino porque he pasado toda mi vida siendo un buscador, un preguntador, alguien que no puede dejar los misterios sin resolver, y este es el misterio más grande de todos. Voy a caminar hacia ese bosque, voy a encontrar a la sombra, y voy a seguirla a donde sea que lleve. Tal vez encuentre a mi tía del otro lado, tal vez encuentre respuestas, tal vez encuentre solo oscuridad y silencio eterno, pero tengo que saber. Estoy recogiendo mi linterna ahora. La pulsera de mi tía está en mi bolsillo, fría contra mi piel, y mientras camino hacia la puerta, puedo escuchar mi nombre otra vez, cada vez más claro, cada vez más hermoso. Si alguien está leyendo esto, si alguien encuentra estas notas, por favor díganle a mi familia que los amo. Díganle a mi esposa que lo siento. Díganle a mis hijos que su padre no fue un cobarde, que eligió enfrentar lo desconocido en lugar de huir de él. Y si alguna vez ustedes escuchan su nombre siendo llamado desde un bosque oscuro, si alguna vez ven una sombra que no debería existir, recuerden esta historia. Recuerden lo que le pasó a mi tía Marisol. Recuerden lo que está a punto de pasarme a mí. Y luego decidan, ¿vale la pena el conocimiento? ¿Vale la pena la verdad? Ya sé mi respuesta. Es hora de ir. Lo que encontrarán a continuación son las notas que dejé mientras caminaba hacia el bosque esa noche, grabadas en mi teléfono celular mientras todavía tenía señal. No sé si alguien las escuchará alguna vez,
pero necesitaba documentar lo que estaba viendo, lo que estaba experimentando. Necesitaba dejar un registro. Son las 8:47 de la noche. Acabo de cruzar el límite del rancho. La sombra está aproximadamente a 50 metros adelante, entre los árboles. No se mueve como algo físico. Es más como si se deslizara, como si flotara justo encima del suelo. Y la manera en que los árboles se inclinan cuando pasa cerca de ellos, como si la realidad misma se doblara alrededor de su presencia. 8:52. He estado caminando durante 5 minutos, pero siento como si hubiera sido horas. El tiempo se siente diferente aquí, más lento, más espeso, y hay algo raro con los árboles. Juro que acabo de pasar el mismo pino 3 veces, pero eso es imposible porque he estado caminando en línea recta. ¿Verdad? La sombra está todavía adelante, siempre a la misma distancia sin importar qué tan rápido camine. 9. Creo que son las 9. Mi teléfono dice que son las 8:53, pero eso no puede ser correcto. Solo ha pasado 1 minuto según esto, pero sé que he estado caminando mucho más tiempo. La sombra se ha detenido. Está parada frente a algo. No puedo ver qué es todavía, pero hay una luz adelante. Una luz extraña, casi azulada, como si viniera de debajo del suelo. Dios mío, acabo de llegar a donde estaba la sombra, pero ahora se ha movido más adelante otra vez. Pero lo que dejó atrás es un árbol. Un árbol enorme, más grande que cualquier otro en el bosque, y su corteza está cubierta de símbolos. No son símbolos purépechas ni aztecas, ni de ninguna cultura que reconozca. Son más antiguos, mucho más antiguos, y brillan con esa luz azul enfermiza. Cuando los miro directamente es como si se movieran, como si fueran letras de un idioma que casi puedo leer pero no del todo. No sé qué hora es. Mi teléfono se apagó, o más bien, la pantalla está encendida pero solo muestra estática, y la temperatura ha bajado drásticamente. Puedo ver mi aliento. No debería poder verlo. No en julio en Michoacán. La sombra está esperándome otra vez. Está parada frente a lo que parece ser una puerta. No una puerta real, sino más bien un espacio entre 2 árboles donde la oscuridad es más profunda, más sólida, y esa luz azul está saliendo de ahí, pulsando como un corazón. Acabo de escuchar algo. No mi nombre esta vez. Voces. Muchas voces. Todas susurrando al mismo tiempo. Algunas en español, otras en purépecha, otras en idiomas que no reconozco. Y entre esas voces, creo que escuché a mi tía, llamándome, diciéndome que está bien, que finalmente entiende, que yo también puedo entender si solo paso por esa puerta. La sombra se está moviendo hacia la puerta. Me está mirando, esperando. Y puedo sentir que esta es mi última oportunidad de retroceder. Una vez que cruce ese umbral, no habrá vuelta atrás. Lo sé con la misma certeza con la que sé mi propio nombre. Pero también sé que si no cruzo, si regreso ahora, nunca podré vivir conmigo mismo. Pasaré el resto de mi vida preguntándome qué había del otro lado. Voy a cruzar. Que Dios me ayude. Voy a cruzar. Si alguien escucha esto, la grabación se corta ahí, pero lo que no está en la grabación, lo que solo puedo escribir ahora desde este lugar donde me encuentro, es lo que pasó después. Crucé el umbral, y al otro lado había un mundo que no debería existir. No era oscuro, no exactamente. Era más bien como si la luz funcionara de manera diferente allí. Todo brillaba con esa luminiscencia azulada, pero las sombras eran más negras que cualquier sombra que hubiera visto antes, tan negras que dolía mirarlas. Y el paisaje era como el bosque, pero no lo era. Los árboles eran más altos, con ramas que se entrelazaban arriba formando patrones geométricos imposibles. El cielo, si es que se podía llamar cielo, era de un color violeta profundo con estrellas que se movían en espirales lentas. Y había estructuras, ruinas de algo antiguo, construidas con una piedra negra que absorbía la luz. Pirámides que apuntaban tanto hacia arriba como hacia abajo, como si existieran en múltiples direcciones a la vez. Plazas con fuentes que fluían hacia arriba en lugar de hacia abajo, con el agua suspendida en el aire formando patrones fractales. Pero lo más perturbador eran las figuras. Había cientos de ellas, tal vez miles, dispersas por todo el paisaje. Todas eran sombras como la que me había guiado hasta aquí, pero estas estaban inmóviles, congeladas en diferentes poses,
Y cuando me acerqué a una, me di cuenta con horror de que eran. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. No estaban muertas, no exactamente. Era como si hubieran sido convertidas en sombras, en siluetas bidimensionales de lo que alguna vez fueron. Y cuando pasaba junto a ellas, podía sentir su conciencia, atrapada dentro de esas formas oscuras, gritando silenciosamente. Algunas habían estado ahí por días, otras por años, otras por siglos. Todas habían sido buscadores como yo, personas que no pudieron resistir el llamado del conocimiento prohibido. Y entonces la vi. Entre todas esas sombras congeladas, reconocí una. Tenía la altura correcta, la forma correcta. Y cuando me acerqué, cuando la toqué, sentí una chispa de reconocimiento. Era mi tía Marisol. Todavía estaba consciente allí dentro. Podía sentir su presencia, su esencia, atrapada en esa forma oscura. Y en el momento en que la toqué, imágenes inundaron mi mente. Vi lo que ella había visto, entendí lo que ella había entendido. Este lugar era real. Tlalocan oscuro, el mundo de las sombras. No era un infierno ni un paraíso, sino algo más. Era un lugar entre lugares, un espacio donde la realidad era más maleable, donde las leyes de la física eran sugerencias en lugar de reglas, y la sombra no era un guardián singular, era una manifestación de este lugar, una extensión de su voluntad. Este mundo necesitaba anclas, necesitaba conciencias para mantenerlo existente, para mantenerlo real. Por eso llamaba a los buscadores, a las personas curiosas, no para matarlas, sino para atraparlas, para convertirlas en parte de su estructura. Cada sombra congelada era un pilar que mantenía este lugar atado a nuestra realidad. Y ahora entendía, ahora sabía, pero ese conocimiento venía con un precio. Podía sentir mi propia sombra comenzando a separarse de mi cuerpo, siendo jalada hacia afuera como si fuera una cáscara. El proceso era lento pero inevitable. En cuestión de minutos, tal vez horas, me convertiría en una de esas figuras congeladas, otra ancla para este mundo imposible, a menos que había una manera de salir. La vi en los recuerdos de mi tía, en el conocimiento que este lugar había forzado en su mente. Para que alguien saliera, alguien más tenía que quedarse. Era un intercambio, un balance. Este lugar necesitaba un cierto número de anclas. Si una se iba, otra tenía que tomar su lugar. Miré a mi tía, atrapada en su prisión de sombra durante 22 años. Pensé en mi abuela, muriendo de corazón roto, en mi madre, consumida por la depresión, en mi esposa y mis hijos, esperándome en casa. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Me quedé. Coloqué mis manos sobre la sombra de mi tía y empujé con todo lo que tenía, no físicamente sino con mi voluntad, con mi esencia, y sentí cómo mi propia sombra se aceleraba en su separación, fluyendo fuera de mí como agua de un recipiente roto. Pero al mismo tiempo, sentí como la sombra de mi tía comenzaba a solidificarse, a recuperar su forma humana. El proceso fue agonizante. Era como si me estuvieran arrancando pedazos de mi alma, uno por uno. Pero no me detuve. Seguí empujando, seguí transfiriendo, hasta que finalmente, con un destello de luz azul cegadora, mi tía Marisol cayó al suelo, sólida y real otra vez. Estaba confundida, desorientada, pero estaba viva. Tenía el mismo aspecto que tenía hace 22 años, como si el tiempo no hubiera pasado para ella en absoluto. Sus ojos verdes me miraron con reconocimiento y horror cuando se dio cuenta de lo que había hecho. No, susurró, su voz ronca por el desuso. No, sobrino, ¿qué has hecho? Pero ya era demasiado tarde. Ya podía sentir mi cuerpo volviéndose más ligero, más oscuro, más plano. Ya podía sentir mi conciencia siendo comprimida, siendo forzada a existir en 2 dimensiones en lugar de 3. Vete, le dije, y me sorprendió que todavía pudiera hablar. Regresa al rancho. Encuentra la puerta. Tienes tal vez 10 minutos antes de que se cierre. Vete ahora. Pero tú, ya sabía a lo que venía. Ya tomé mi decisión. Ahora tú tienes que tomar la tuya. Puedes quedarte aquí y convertirnos en sombras a ambos, o puedes irte y vivir la vida que se suponía que vivirías. Vi la guerra en sus ojos, el conflicto entre quedarse conmigo y aprovechar esta segunda oportunidad. Pero finalmente,
Finalmente se puso de pie y comenzó a correr hacia donde estaba la puerta, mirando hacia atrás una vez con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento», gritó. «Lo siento mucho». Y luego desapareció a través del umbral, de vuelta a nuestro mundo, dejándome solo en este lugar de sombras y conocimiento prohibido. Eso fue hace no sé cuánto tiempo. El tiempo no funciona igual aquí. Podría haber sido horas o días o años. Mi transformación está casi completa ahora. Ya no puedo mover mi cuerpo de la manera normal. Ya soy más sombra que sustancia. Pronto seré completamente como las demás figuras, congelado e inmóvil, una ancla eterna para este mundo imposible. Pero todavía tengo mi conciencia. Todavía puedo pensar. Todavía puedo recordar. Y descubrí algo fascinante. Desde este lugar, puedo ver ambos mundos. Puedo ver nuestro mundo normal y este mundo de sombras simultáneamente. Y más que eso, puedo influir. Muy sutilmente, muy ligeramente, pero puedo empujar cosas en nuestro mundo. Puedo hacer que estas palabras aparezcan en una pantalla de computadora. Puedo hacer que alguien encuentre este archivo. Porque eso es lo que esto es. No es una grabación, ni un documento que dejé antes de entrar al bosque. Esto lo estoy escribiendo ahora, desde este lado del umbral, usando la última de mi humanidad para enviar un mensaje de vuelta. Mi tía sobrevivió. Logró salir del bosque. Sé esto porque puedo verla desde aquí. Está de vuelta en el rancho tratando de explicarle a la policía dónde ha estado durante 22 años. Nadie le cree, por supuesto. Piensan que es algún tipo de truco, que tal vez fue secuestrada y lavada cerebralmente. Pero no importa. Está viva. Está libre. Y con el tiempo, encontrará la manera de seguir adelante. En cuanto a mí, bueno, supongo que este es mi destino ahora. Ser un guardián, una ancla, una parte de este lugar extraño y terrible. No es tan malo como suena. Duele, sí, pero el dolor es distante ahora, como si le estuviera pasando a alguien más. Y hay una cierta paz en finalmente saber, en finalmente entender, porque ahora sé la verdad. Sé que hay más en este universo de lo que podemos ver o entender. Sé que hay lugares entre lugares, mundos entre mundos. Sé que la curiosidad puede ser tanto una bendición como una maldición. Y sé que a veces el precio del conocimiento es más alto de lo que deberíamos estar dispuestos a pagar. Pero aquí está la cosa que nadie más sabe. El secreto final que descubrí. Este no es el único lugar como este. Hay docenas, tal vez cientos de umbrales dispersos por todo el mundo. Y cada uno tiene sus propias sombras, sus propios prisioneros, sus propias víctimas de la curiosidad. Si alguna vez te encuentras en un bosque y escuchas tu nombre siendo llamado, si alguna vez ves una sombra que no debería existir, si alguna vez sientes ese tirón irresistible hacia lo desconocido, recuerda esta historia. Recuerda lo que nos pasó a mi tía y a mí. Recuerda que algunas puertas deben permanecer cerradas, que algunas preguntas no deben ser respondidas, que algún conocimiento tiene un precio demasiado alto. Pero también recuerda esto. Si decides cruzar de todos modos, si decides que el conocimiento vale cualquier precio, entonces hazlo con los ojos abiertos. Hazlo sabiendo exactamente lo que estás arriesgando. Y hazlo sin arrepentimientos. Porque yo no me arrepiento. Incluso ahora, incluso convertido en esto, no me arrepiento. Supe, vi, entendí. Y aunque el precio fue mi humanidad, mi vida, mi futuro, al menos morí sabiendo. O más bien, no morí. Porque esa es la verdad más terrible de todas. No puedes morir aquí. Solo puedes existir, consciente pero inmóvil, viendo pasar eternidades, anclado a un mundo que no debería existir. Y desde aquí, desde mi prisión de sombra, seguiré observando. Seguiré viendo a otras personas acercarse al bosque, escuchar sus nombres, ver las sombras, y cada vez, una parte de mí querrá advertirles, querrá empujarlos de vuelta hacia la seguridad. Pero otra parte de mí, la parte que siempre ha sido un buscador, entenderá por qué vienen. Entenderá esa sed insaciable de conocimiento, ese deseo de ver lo que está más allá del velo, y esa parte los dejará venir. Mi nombre bueno, eso ya no importa. Fui un antropólogo, un investigador, un esposo, un padre, un sobrino que amaba demasiado a su tía como para dejarla atrapada en un infierno viviente.
Y ahora soy una sombra, un guardián, una advertencia. Si estás leyendo esto, si estas palabras aparecieron misteriosamente en tu pantalla o en un documento que no recuerdas crear, entonces probablemente significa que tú también eres un buscador. Significa que tú también tienes ese impulso, esa curiosidad, esa necesidad de saber. Y si algún día te encuentras cerca de un bosque en Michoacán, cerca de un pueblito llamado Angangueo, y escuchas tu nombre en el viento, bueno, ahora sabes lo que te espera. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Pero elige sabiamente. Porque una vez que cruces ese umbral, una vez que veas lo que hay del otro lado, no hay vuelta atrás. Solo hay conocimiento y oscuridad y una eternidad de sombras. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, mientras siento la última chispa de mi humanidad desvanecerse, tengo un último pensamiento. Vale la pena. A pesar de todo, a pesar del precio, a pesar de lo que me he convertido, vale la pena saber. Antes de que termine esta historia, antes de que mi voz se desvanezca completamente en las sombras, quiero que sepas algo más. Algo que descubrí en mis últimos momentos de humanidad, mientras mi conciencia se extendía a través de este lugar imposible. Hay una manera de romper el ciclo. Hay una manera de liberar a todas las sombras atrapadas aquí, de cerrar este umbral para siempre. Pero requiere algo que muy pocas personas poseen: voluntad absoluta y la disposición de sacrificar no solo tu vida, sino tu existencia misma. Si alguien, algún valiente o tonto buscador, pudiera entrar aquí y rechazar el conocimiento que este lugar ofrece, si pudieran mantener su humanidad intacta incluso mientras la sombra trata de convertirlos, si pudieran reunir todas las anclas y liberarlas simultáneamente, el umbral se cerraría, este mundo dejaría de existir. Y todas las almas atrapadas aquí, incluyéndome a mí, finalmente encontraríamos la paz. Pero nunca sucederá, porque nadie que tenga la fuerza de voluntad para lograrlo vendría aquí en primer lugar. Es una paradoja cruel. Solo los buscadores son llamados, pero los buscadores siempre sucumben al conocimiento. Así que aquí permaneceremos, las sombras y yo, esperando a través de eternidades, y el bosque seguirá llamando, y la sombra seguirá guiando, y más buscadores vendrán, buscando respuestas que deberían permanecer ocultas. Tal vez tú seas diferente, tal vez tú seas el que rompa el ciclo, o tal vez, como yo, como mi tía, como todos los demás antes de nosotros, simplemente te convertirás en otra sombra en este museo de curiosidad castigada. De cualquier manera, ahora lo sabes. Ahora has sido advertido. Lo que hagas con este conocimiento, esa es tu elección. Y con eso, mi historia termina. O más bien, continúa eternamente en este lugar de sombras, donde el tiempo no tiene significado, y el conocimiento tiene un precio que nunca deja de cobrarse. Si alguna vez te encuentras en Michoacán, si alguna vez caminas cerca de ese bosque, piensa en mí, piensa en mi tía Marisol, piensa en todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después, y si escuchas tu nombre en el viento, corre, por favor, por el amor de todo lo que es sagrado, corre, no seas como yo, no pagues el precio que yo pagué, vive tu vida en bendita ignorancia, porque créeme cuando te digo esto, algunas preguntas nunca deben ser respondidas, algunas puertas nunca deben ser abiertas, y algunas sombras deben quedarse en la oscuridad. Y ahora, amigos, han escuchado mi historia, han caminado conmigo a través del bosque, han visto lo que vi, han sentido lo que sentí. Espero que les haya mantenido despiertos esta noche, que les haya hecho mirar 2 veces a las sombras en sus propias habitaciones. Pero más que eso, espero que les haya enseñado algo, que la curiosidad, aunque hermosa, puede ser peligrosa, que no todo conocimiento vale la pena buscarlo, y que a veces, las leyendas que nuestros abuelos nos cuentan no son solo historias para asustar niños, a veces son advertencias. Si disfrutaron este viaje a la oscuridad, si esta historia les puso la piel de gallina y aceleró su corazón, les pido que se suscriban a este canal. Estamos muy cerca de llegar a 1000 suscriptores, y cada suscripción nos ayuda a continuar trayéndoles historias como esta, historias que exploran los rincones más oscuros de nuestra realidad
y nuestra imaginación. Dense un momento para presionar ese botón de suscribirse. No saben cuánto significa para nosotros poder seguir compartiendo estas historias emocionantes con ustedes. Cada suscriptor es un paso más cerca de poder dedicarnos completamente a traerles el mejor contenido de terror y suspense en español. Y recuerden, la próxima vez que estén solos en la oscuridad, la próxima vez que vean una sombra que no debería estar ahí, la próxima vez que escuchen su nombre susurrado por el viento, piensen en esta historia y no volteen a mirar. Hasta la próxima, amigos. Que sus noches sean oscuras, pero no demasiado oscuras. Y si alguna vez visitan Michoacán, si alguna vez se encuentran cerca de Angangueo, manténganse alejados del bosque. Las sombras todavía están esperando, y yo todavía estoy observando, siempre observando.